Buenas tardes, público del Centro Deportivo Israelita. Estamos de manteles largos con un invitado muy especial y muy querido, un amigo del Deportivo. Le decía yo a Pepe que siempre que nos acercamos a él, siempre está dispuesto a apoyar al CDI y hoy nos va a llevar por una plática sumamente interesante. Tengo muchísimas preguntas que hacerle. Lo primero, déjenme leerles un poquito quién es José Gordon. Nació en 1953 en la Ciudad de México. Es novelista, ensayista, traductor y periodista cultural. Ha trabajado como conductor del noticiario Cultural 930 y del suplemento literario Luz Verde, en Canal 22. Pepe, el tema de hoy, voy a ir leyendo tu currículum poco a poco. Sí. El tema de hoy es mágico, y más con una persona como tú. Receta segura para salir de cualquier confinamiento. Leer. Yo te diría, cuando vi ese título, tiene que ver con la pandemia o la ignorancia es algo en el que te puede conducir a un confinamiento. Es correcto lo que acabas de decir, Susi. De verdad es un gran gusto estar contigo, tener una conversación contigo y con todos los lectores y la gente que se acerca a la biblioteca del Centro Deportivo Israelita, que de verdad es un tesoro que tenemos ahí, porque los libros realmente nos permiten salir de los confinamientos, ya sean de la pandemia o ya sean de nuestra propia prisión, en nuestro propio cuerpo, en nuestras propias ideas. A veces somos prisioneros de los mundos que vivimos y de no poder abrirnos a los otros. Carlos Fuentes decía que destruimos a la otra persona cuando somos incapaces de imaginarla. Y el problema entonces es que cuando nos quedamos encerrados en nuestros munditos, no nos abrimos a nuevas posibilidades. Hay una historia de Amos Oz que para mí creo que plantea bien el problema de los confinamientos y lo que hace la lectura y lo que hace la literatura. Resulta que Amos Oz cuenta que en Londres hay una persona en la noche, en medio de la neblina, que necesita ir urgentemente a un hospital. Pero el problema es que no se aparecen los taxis, no sabe por dónde puede conducirse, dónde dar vuelta, todo está envuelto en medio de la niebla. Y está desesperado cuando de pronto hay una persona que le toca la parte posterior en la espalda y le dice, no se preocupe, yo le indico. Y entonces lo va internando en los laberintos y calles de Londres y le va diciendo ahora de vuelta a la izquierda, ahora de vuelta a la derecha, hasta que finalmente llega al lugar y está muy emocionado de que está logrando estar en donde tiene que resolver su problema. Y entonces, sorprendido, le dice a la otra persona, pero ¿cómo me pudo usted guiar en medio de la oscuridad? Y entonces le dice la otra persona, es que yo soy ciego y entonces me puedo mover bien en las tinieblas. Creo que esos son los escritores en muchas ocasiones. Son esos ciegos a lo que está pasando en el mundo externo a veces, pero que sin embargo son a veces guías que nos pueden hacer salir de ciertos laberintos. Y por eso Amos Oz decía que es tan reconfortante tener en el estante un libro de Chekhov en una tarde lluviosa o en estas tardes de lluvias de virus que nos hacen refugiarnos en nuestras casas y en esas tardes en donde de repente también hemos quedado confinados, aislados y de repente leemos un libro y nos damos cuenta que la literatura es una soledad acompañada, que cuando estamos leyendo estamos comunicándonos con Platón, que su pensamiento cruza el tiempo, cruza el espacio, toca mis neuronas, toca tus neuronas y nos hace ver vidas, mundos que de otra manera jamás podríamos haber visto. Entonces es por eso que es tan importante la literatura precisamente para salir de confinamientos. Claro.
te iba a decir, ¿por qué recomiendas leer? ¿Cuál es la sustancia química del cerebro en donde estás leyendo y logras esa comunicación y ese agasajo por la lectura? Sí, bueno, es que la literatura, el abrirte a nuevos mundos siempre da felicidad. Una de las felicidades es la de descubrir cómo se siente vivir dentro de la piel de otra persona. Dado que nada más tenemos un cuerpo y unos cuantos años de vida, entonces uno de repente se pregunta cómo habría sido mi existencia si yo lo hubiera vivido desde los ojos de otra persona. Y entonces esta posibilidad de tener varias reencarnaciones en una sola vida a través de la literatura es verdaderamente asombroso porque empiezas además a sentir como siente el otro y abrir un poquito la mirada. Y esto da una felicidad profunda porque implica conocimiento. Recuerdo que en una ocasión, cuando estuve con Shimon Pérez, eh, yo le preguntaba de la importancia de la literatura y él me decía, porque estábamos hablando de la importancia de la literatura en la diplomacia, en la vida de un político, en la vida cotidiana. Y entonces estábamos hablando de que él siempre estaba cercano a grandes escritores, fue un gran amigo de Isaac Bashevis Singer, el premio Nobel de Literatura, y me acuerdo cómo sus ojos se iluminaron y me dijo algo que yo creo que resume perfectamente por qué el poder de las palabras y de las letras. Decía, es que cuando estás leyendo un libro, tú no tan solo estás leyendo el libro te lee. ¿Y qué quiere decir que te lea un libro? Quiere decir que tú eres también una especie de novela, una especie de historia, pero somos una historia que está un poquito fragmentada. ¿Por qué? Porque nos pasa un capítulo hoy y luego pasan otros episodios, pero no nos podemos hacer fácilmente la conexión de todos estos episodios y no entendemos el tipo de novela o historia que estamos haciendo con nuestra vida. Cuando tenemos novelas de otros autores, cuando tenemos una buena película de otro autor, resulta que esa novela, esa historia, se vuelve un espejo de lo que nosotros estamos viviendo y nos permite entonces leer hacia dónde podríamos conducir nuestra historia si seguimos las mismas características de un personaje o si tenemos un poquito de inteligencia mayor en nuestra mirada porque tenemos la memoria de la literatura y sabemos que ya no tenemos que transitar por la misma tragedia que han vivido otros, porque a lo mejor ahí está la sonrisa de la memoria, la sonrisa de la inteligencia y la sonrisa del humor que te están permitiendo darte cuenta de que si sigo por esta dirección voy a repetir este tipo de historias y tragedias. Y creo que una de las cosas más emocionantes que puede pasar con la literatura es cuando de repente estás en un drama interno de pareja o de relaciones interpersonales y de repente te das cuenta que estás funcionando como personaje melodramático de una telenovela mala, porque hay telenovelas buenas. Cuando te das cuenta de eso, de repente hay algo como una sonrisa para decir, ¿por qué tengo que, con las personas que más quiero, por qué tengo que jugar con este lenguaje reducido, en donde en vez de buscar una salida más creativa, estamos encerrados en los mismos dramas de siempre? Y eso es lo que permite la literatura, salir de los cauces normales. Hay una historia que a mí me apasiona, que tiene que ver con, creo que era un libro que se llamaba How to, eh, eh, How to Build a Yiddish Cop, o sea, cómo se construye Una una mente, cabeza una cabeza judía, una mente judía. Y entonces, en ese libro se hablaba de precisamente el aprovechamiento de las historias y de la memoria de las historias. Y entonces se contaba que en el medievo hubo un rey que quería que matara a uno de sus súbditos. Pero, entre comillas, en su infinita bondad, él no iba a decidir si él iba a morir o no, sino que el súbdito tenía que acercarse a un ánfora que tenía dos papeles cerrados.
En uno decía vida y en otro decía muerte. Entonces, ¿cuál de los dos papeles vas a elegir? Y como digamos que esta persona había leído mucho, si estuviera en nuestros tiempos también había visto muchas películas, porque déjenme decirles que el cine es también una lectura del mundo y hay artes que nos permiten, buenas series televisivas que también nos permiten ver el mundo. Todo depende si son buenas o son malas, pero así como hay novelas buenas y hay novelas malas, hay también series televisivas buenísimas y nos permiten abrir un poquito la mirada y darnos cuenta de los ojos de la otra persona y leer lo que está en los ojos de la otra persona, porque el mecanismo de la intuición y de la empatía se va desarrollando cada vez más. Y entonces se dio cuenta de que el rey estaba poniéndole una trampa. Le vio los ojos y dijo, no, esto yo ya lo he leído en alguna novela, esto yo ya lo he visto en alguna película, entre comillas, porque era la Edad Media. Y entonces se dio cuenta que realmente la trampa era que el rey había puesto en los dos papeles la palabra muerte. Entonces, eligiera lo que eligiera, iba a elegir la muerte, La pero muerte. él no era el que lo estaba mandando a asesinar. Entonces, cuando tienes ese tipo de memoria, entonces pueden venir las salidas creativas que abren nuevos capítulos inesperados, tanto en una novela como en la vida. Y entonces lo que hizo este hombre fue que agarró uno de los papeles y se lo comió. Y entonces dijo, ahora abran el otro para que vean lo que no elegí. Los dos papeles decían muerte, Mira, entonces en el otro al abrirse decía muerte, por lo tanto él había elegido la vida, nada más que se lo había comido se y lo había hasta comido. salvó la psicología al rey. O sea, ahí nos estamos dando cuenta del poder que puede tener la La literatura elección. en nuestras vidas, sí. Justo te iba a decir el fenómeno de la empatía en el lector, pero te voy a preguntar algo. Cuando no te identificas con nada en un libro, ¿crees que ese sea un factor por el que los jóvenes o, no sé, la gente que no le gusta leer, para no catalogar por edades, ¿no? Porque no me gustaría catalogar a gente específica. ¿Qué pasa cuando no te logras identificar con absolutamente nada en un libro? Matas la Creo literatura. que, fíjate, esa es una de las mejores preguntas que se pueden hacer, de verdad. Esa es la pregunta, porque precisamente el problema que tenemos es que enseñamos literatura a veces con libros que no les están resonando a los muchachos. Y yo tuve afortunadamente un gran maestro en mi universidad que se llama Paco Prieto, que Paco nos enseñó algo muy importante. Decía que uno debe de descubrir la familia de artistas y de autores y de escritores Ah, que qué nos interesante. interesan. Y eso se aplica también a la familia de música clásica, ¿no? Si a ti te dicen, es que tienes que oír Mozart y Mozart no te mueve nada, entonces tú piensas que estás negado para siempre a la música clásica. Y lo mismo pasa con la literatura. Si te dicen, es que tienes que leer el Quijote, pero si tú no estás en ese momento listo para el Quijote, no Claro. porque tengas que estar listo o no listo, sino porque en ese momento de tu vida no estás resonando con ello, se puede perder entonces un lector porque la lectura debe de ser por placer. Tú bien lo planteaste, tiene que ver con una felicidad. Es la felicidad de entender, de comprender, de sentir empatía, de sentir compasión por el otro, de abrir horizontes, de repente decir, descubrí en mí algo muy valioso que no sabía que estaba ahí y este autor me reveló una zona de mi experiencia que no sabía nombrar. Entonces, eso es clave, de verdad, entender que si tú no estás listo para cierta obra, puedes estar listo para otras. Claro. Entonces, la cuestión es, empieza por donde sí resuenas. Mira, hay unos centros de lectura en la Ciudad de México que se llaman faros, faros de conocimiento, que son una especie de bibliotecas públicas. Y ahí, pues, los chavos banda, gente que está jóvenes que están en las márgenes de la sociedad, de repente por ahí se colaban. Y había un bibliotecario que era maravilloso, que les veía los ojos
Y entonces, les decía, a lo mejor te va a gustar José Agustín, a lo mejor te va a gustar el lenguaje de algo que tiene que ver con tu mundo. Y entonces les ponía Charles Bukowski y los chavos de repente decían, habla, mira, está diciendo el mismo lenguaje que yo, o el caso de Edgar Keret, que yo creo que siempre conecta muy fuerte con los jóvenes, porque está hablándolo con sentimientos y con una, digamos, resonancia que tiene que ver con el lenguaje y las historias y la forma de ver de una generación. Y entonces, si a esos muchachos los pones a leer a Edgar Keret, descubren un mundo y luego empiezan a estar listos para ir a otros mundos. Pero Claro. el problema clave es que si te dicen tienes que leer, ahí es donde se pierde el encanto de la lectura. La lectura es fascinante cuando descubres que la lectura te abre la mirada, que te permite leer mejor, no tan solo a ti mismo, sino a los amigos y resolver problemas. Y sobre todo, de veras, también es descubrir belleza, descubrir los más altos niveles de imaginación y darte cuenta que tu cerebro puede estar burbujeando con otras posibilidades. Claro. Entonces, al contrario, dices, ¿qué otro libro me recomiendas? Pero, por supuesto, un libro que no nos está resonando, lo dejamos para después. Claro. Habrá un libro con el que resonemos. Justamente cómo juega entonces el factor de identidad en la literatura. Yo creo que es muy importante. Mira, te voy a contar una historia que fue muy interesante. Yo iba en tercero de secundaria y recuerdo que cuando teníamos literatura, novelas, siempre tenían que ver con el estudio de la revolución o con algo que había pasado en el siglo XIX o algo que si se acercaba, pues estábamos en los años 40 y de repente llegó el profesor de música con una novela que se llamaba Gazapo de Gustavo Sainz y nos empezó a leer un pequeño capítulo en donde, ¿sí te acuerdas de ese maestro de No, secundaria? sí, fue mi maestro de literatura y justo él, Gustavo, me dijo, Susi, si no te identificas con un personaje, ese libro seguro no te va a gustar. Él me lo, justamente mira qué casualidad que lo sacas, un gran Sí. maestro, y él fue el que justamente me hablaba de la identificación con los personajes. Y fíjate, lo que él era maestro de música Sí, y entonces, y de repente se salió de los capítulos que siempre esperas en una lección, en una clase, y nos trajo a Gazapo, que sí, hablaba de un mundo adolescente, en donde de repente yo veía que estaban retratadas mis compañeras de clase con sus minifaldas, porque entonces era el tiempo de las minifaldas, y estaba retratado el erotismo adolescente que todos estábamos en ese momento viviendo, y entonces, y estaban retratadas las calles de la colonia del Valle. La ujú, escuela esta escuela estaba situada justamente en las calles de la colonia del Valle, y entonces de repente me di cuenta que lo que nosotros vivíamos podían ser también relatos de literatura, que la vida claro, podía vivirse en la dignidad de la literatura, que nuestras historias podrían ser novelas también, que no nada más la literatura tenía que ver con el pasado. Claro, luego lo que aprendes si tienes un buen maestro es que cuando estás teniendo una buena novela del pasado, te enfrentas a problemas de la condición humana que igual ocurren en todos los tiempos. Y entonces cuando ves que hay un gran autor como Shakespeare que de alguna manera entra en esas complejidades del alma humana, pues tú también dices, me está diciendo y me está leyendo, pero a veces te pierdes porque no tienes el sabor de lo que estás viviendo alrededor. No sientes eso que quiere decir las calles en donde tú estás circulando y que tú mismo podrías ser carne de literatura. claro. Y eso para mí fue muy importante. Años más tarde descubrí que esa intuición era correcta cuando Ujú. leí una novela de Juan José Millás que se llama Dos mujeres en Praga, que comienza de la siguiente manera. Empieza con un aviso de ocasión, en donde en el periódico se dice lo siguiente. Usted pone la vida, nosotros le escribimos su novela. Así empieza la novela de Juan José Millás. Y tuve luego la oportunidad de charlar con Millás y él me dijo que todos en nuestra vida mereceríamos tener una novela, la novela de nuestras propias vidas,
Pero como a veces esto es imposible, la gran fortuna es que tenemos otras novelas en donde tenemos el espejo de las vidas posibles que podemos vivir. Pepe, justo algunas de las preguntas que tú le hiciste a Amos Oz en una entrevista fue referente a lo que Octavio Paz decía, que podemos quitarnos nuestras máscaras para entendernos unos con otros. En el contexto de lo que la literatura puede hacer, ¿tú qué opinas como escritor en referencia a esta frase de Paz? Sí, bueno, es que Paz nos habla del laberinto de la soledad De la soledad, claro. y al mismo tiempo es el laberinto de la identidad. Y es un laberinto que exploramos en todas las culturas. Eh, Paz lo planteó de manera muy inteligente de cara a la cultura mexicana, pero yo con Amos Oz lo que intenté también es ver qué es lo que pasaba y cómo él veía, cómo se descifraba el laberinto de la identidad de la cultura Claro. israelí a través de la literatura. Y planteó varias zonas interesantes de la cultura judía que de alguna manera se enfatizan en los mejores tiempos y momentos de la cultura judía. Son rasgos universales que sin embargo se acentúan profundamente en esta cultura. Y algunas de ellas eran la capacidad de tener siempre discusión, diálogo, argumentar, contraargumentar, no dejar una sola eh, eh, perspectiva de examinar para verdaderamente entender algo, el verdadero diálogo. Y eso quiere decir que se arman discusiones y es una cultura muy argumentativa, porque precisamente está vinculada con lo que se llama el pueblo del libro. Pero no es nada más del libro de la Biblia, sino es el pueblo de una tradición que sigue en el Talmud, que es la Biblia hablada, digamos, decirlo así, o el conocimiento, pero ya de alguna manera expresado en términos de conocimiento oral. Y a esa tradición se suman todos los tratados, los relatos, las novelas, los dramas, las canciones, los poemas, que, en donde respira la cultura judía. Y en ese pueblo del libro, entonces también encontramos una capacidad de humor, de morderse la lengua. Se encuentra también esta capacidad de un profundo sentido de lo que es justo y lo que es injusto, que se va transmitiendo precisamente como rasgos comunes a muchos escritores israelíes, judíos, mexicanos, que tengan esa preocupación por verdaderamente entender al otro. Y entonces descubres cosas que son muy importantes, ¿no? Porque eh, cuando tú estás planteando cómo debes, el problema fundamental, creo que alguna vez lo planteó muy bien Judith Boxer, es cómo tener tu identidad y abrirte al otro sin dejar de ser tú mismo. Y entonces, eso es clave para buscar la identidad. Y resulta que cuando tú ves las obras de Edgar Keret, las obras de Bashevis Singer, las obras de Amos Oz, las obras de David Grossman, de repente empiezas a darte cuenta que hay ciertos hilos comunes que tienen que ver con esta capacidad de compasión, de empatía, que de repente te permiten descubrir tu identidad, no tan solo en tu cuerpo, sino también en tu identidad expandida, que es la de tu cultura. Este es un concepto que a mí me parece fantástico, que explora un gran antropólogo mexicano de origen español que se llama, catalán, que se llama Roger Bartra. Roger Bartra dice que además de nuestro cerebro tenemos exocerebro. ¿Y qué quiere decir exocerebro? El cerebro que está fuera del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras neuronas no nada más hacen sinapsis dentro de nuestro cerebro, sino que están haciendo sinapsis con tu cerebro, con mi Claro. cerebro, con el cerebro del otro, a través del lenguaje, a través de los libros, a través de los símbolos y a través de algo que se llama cultura.
Y entonces, si no conocemos el exocerebro, si no conocemos nuestra cultura, si no tenemos la lectura de esos símbolos que permiten la comunicación más allá de nuestros cráneos, estamos precisamente en el laberinto de la soledad o del confinamiento, como empezó esta charla. Claro. Tú has dicho el cerebroscopio. Sí, es que la literatura se vuelve una especie de cerebroscopio. Eso lo plantea muy bien un neurocientífico mexicano que se llama José Luis Díaz. Y hay una historia que a mí me parece muy importante para ver por qué la literatura puede ser un cerebroscopio. Esto tiene que ver con Bashevis Singer. Sí. Resulta Eh, que, sí, ajá. sí, Dime, dime. adelante, adelante. No, No, es que te iba a hablar también, te iba a decir, Sholem Alejem entraría aquí sí, y claro. por supuesto, ¿no? Y también, si yo me acercara a ti y no hubiera leído a nadie de estos autores, y yo te diría, Pepe, ¿por quién empiezo? ¿Por Bashevis, Singer, por Grossman, por Amos Oz? ¿Qué dirías? ¿Qué me dirías? ¿Empieza por Que quién? empieces por las historias que te resuenen. Empiezas a agarrar las primeras 5 páginas, si todavía no eres un lector que lleva años, porque ya cuando tienes años, entonces ya más o menos sabes por dónde, ¿Por o dónde? sea, por dónde va a ir. Y tienes la paciencia para esperar a un autor que no se te revele en las primeras 5 páginas. Pero digamos que hay autores que en las primeras 5 páginas te enganchan. Empieza con los que te enganchan. Y en algunas personas el escritor que los va a enganchar es Kert. En otras personas el escritor que los puede enganchar puede ser Bashevis Singer. A mí me enganchó mucho Bashevis Singer porque Bashevis Singer me descubrió que la literatura como el amor tiene un componente telepático. Él lo plantea de una manera muy hermosa. Hay un libro que se llama De amor y exilio, en donde Bashevis Singer señala que la primera mujer que él amó en su vida era una mujer que tenía una intuición tan enorme que le decía que ella tenía el problema de que podía leer los pensamientos de los otros. Y le dice, y no te estoy alardeando, por eso Dios nos puso un cráneo para que no nos pudiéramos asomar y ver de verdad todo lo que estás pensando. Pero, Pero nos dio los ojos, ¿no? pero nos dio los ojos y en Los esas ojos. ventanas, ahí nos asomamos a cosas Ay, muy importantes, cuídate. porque ahí está el cerebroscopio. Claro. Y nos dio la literatura, porque la literatura nos permite adentrarnos en lo que está en tus zonas más íntimas, que de repente tú dices, eso yo no se lo había contado a nadie, ni lo podría expresar, y de repente encuentras que hay un poeta, que hay un escritor, que le puso palabras a lo que tú no podías decir, y de repente dices, qué barbaridad, acabo de descubrir algo de mí mismo porque por fin tengo las palabras para nombrar esa zona que yo pensé que solamente yo la tenía, y de repente me doy cuenta que el otro también la tiene y nos la podemos comunicar. Y entonces viene ese ejercicio que es maravilloso que ocurre en la literatura, que es el de la comunión, y ocurre ese cerebroscopio. Y ese cerebroscopio, decía Bashevis Singer, que de alguna manera está presente siempre en una relación interpersonal amorosa. Decía, toda relación amorosa tiene un componente telepático. No sé si nos ha pasado con nuestros mejores amigos, porque el amor no nada más se entiende en términos de tu pareja, sino también es en términos de tus amigos, que estás con el amigo y están los dos en silencio y de repente uno dice, no, pero es que esto que acabas de decir, y el otro dice, estaba con la boca cerrada. Y lo que pasa es que estamos leyendo lo más fino del otro. Y eso es lo que creo que es interesante. No tan solo leer las capas superficiales de la vida, sino de repente descubrir que puedes leer más lejos. Y entonces se vuelve fascinante y emocionante y se vuelve una aventura de conocimiento. Claro. Cuando la Son, literatura se vuelve ese descubrimiento, entonces tú dices, préstame otro libro que me abra más puertas, es ¿no? la fuerza de las emociones del escritor, ¿no? La Sí, fuerza de las emociones. y el mundo que te puede comunicar. Fíjate que en un proyecto que yo tuve que se llamó Imaginantes, que Sí, que intentaba, tengo que seguir leyendo tu trayectoria, pero es que escucharte es maravilloso. no, Vamos no, no, siguiendo, no, pero dinos.
Bueno, es que mira, en ese proyecto de Imaginantes yo creo que ahí está la clave de lo que es la buena lectura. Fíjate, teníamos varios episodios muy breves de 1 minuto, hermosamente animados, que estuvieron reventando de manera inesperada en todas las televisoras, desde las televisoras comerciales hasta las televisoras públicas, pasando por España, pasando por América Latina. Y hay un episodio que a mí en especial me gustaba mucho, me gusta mucho, que además se puede leer y encontrar en YouTube, y que Sí. se llama El Maestro de los Sueños, en Imaginantes, El Maestro de los Sueños. Y El Maestro de los Sueños viene de una novela de Roger Zelazny, un escritor de ciencia ficción. Roger Zelazny es, digamos, su novela se llamaba The Dream Master en inglés, y de lo que trataba es que te imaginaras el psicoanálisis del futuro. Y en el psicoanálisis del futuro, justamente había una especie de cerebroscopio. ¿Por qué? Porque le ponías, en vez de que el paciente te aventara su rollo, le aventara su rollo al analista, estaban conectados paciente y terapeuta a través de unos cascos que hacían que pasaran directamente las imágenes desde tu cerebro hasta el cerebro del otro. Y entonces, claro, el paciente no podía mentir con la palabra, porque lo que estaba imaginando pasaba Claro. directamente al analista. Y que eso nos habla también de cómo a veces con la palabra también mentimos, ¿no? Y no transmitimos todo lo que la buena literatura sí nos puede dar. Hannah Arendt lo Encontrar las, decía. Hannah Arendt decía que las palabras eran insuficientes eh, para expresarnos. tienes que llegar a esas zonas que por lo general no se tocan y Claro. nada más nos quedamos en la superficie. Y entonces, él tenía una paciente, el terapeuta, que era ciega de nacimiento. Y ella cuando tiene su tratamiento está tan contenta que ella también le dice, oye, yo quiero ser terapeuta. Dice, pero no puedes porque eres ciega. Y entonces le dice, pero encuentra una forma. Y al doctor se le ocurre que a través de los cascos virtuales se puede conectar de cerebro a cerebro con ella para tratar de enseñarle las primeras imágenes y las primeras formas. Con sus ojos ciegos no pueden ver las formas ni el mundo que está allá afuera. Pero de esta manera sí. Entonces se conectan y él empieza a transmitir desde su cerebro las primeras formas geométricas y le dibuja un triángulo y entonces ella empieza a entender que es un triángulo y le empieza a mostrar varias formas y van evolucionando lentamente hasta que por fin le pone un paisaje en donde puede ver una pradera, puede ver un árbol y de repente puede ver un lago. Y entonces él le hace que ella se asome a través de lo que él está viendo, se asome al lago que él está imaginando, y entonces ella puede ver por primera vez su rostro reflejado en el espejo del lago. Eso es la literatura. Ver lo que no podemos ver, entrar hasta el fondo del otro, hasta el fondo de nosotros mismos, salir de la ceguera y del confinamiento, porque la ceguera es otra metáfora del confinamiento, para verdaderamente ver con los ojos del otro y ampliar tu mirada. Y yo creo que eso Absolutamente. todos queremos saber, todos queremos conocer, pero si nos presentan la literatura así, entonces uno está listo para decir, ¿qué otro libro me recomiendas Ah, de Bashevis Singer? justo te iba a decir, ¿qué son los sueños para ti y cómo se relacionan con los escritores o contigo como escritor? Mira, yo tengo un sueño que me acuerdo que cuando lo tuve dije que es un sueño muy enigmático, porque resulta que estaba leyendo un libro que yo no conocía y el libro estaba lleno de sabiduría. Y entonces yo decía, pero yo soy el autor del sueño. Yo, ¿Cómo es que no conozco? Pepe, yo tengo Y aquí uno que estoy... me fascinó. Me fascina. Ahorita vamos a hablar de esto. Síguele, Sí, sí. sí, sí. Pero entonces yo tenía ese sueño y yo sabía que yo era el soñador, pero que estaba maravillado y asombrado ante los capítulos que se abrían
Y creo que ese libro de alguna manera nos plantea el asombro del sueño de la vida también, en donde estamos siendo de alguna manera los autores de los capítulos, pero es, tal vez tenemos el asombro de ver cómo se van abriendo páginas y páginas de conocimiento si tenemos despierta la curiosidad. Y eso para mí es clave. Y por eso los sueños creo que pueden ser importantes, porque nos están hablando de correlaciones entre mundos internos y mundos externos. Y esto es algo que me acerca mucho a Amos Oz, porque él era un escritor que, por ejemplo, en una novela que se llama Tocar el agua, tocar el Ujú, viento, ujú, trata de entender todas las fuerzas externas de la naturaleza. Su personaje central es un físico que está tratando de ver si se puede descubrir un nivel en donde se unifique todo lo diverso y podamos explicar desde un solo punto todos los puntos del universo. Y él logra un teorema maravilloso que explica, pues, el sueño que ha tenido Einstein, porque ese es un ujú, sueño que ha tenido Einstein, de descubrir que todo en el fondo es lo mismo, o el sueño de Stephen Hawking en la ujú. película La teoría del todo, The Theory of Everything, en donde también es, en el fondo todos somos lo mismo. Está ese sueño profundo, el sueño de Octavio Paz, que se pregunta en este libro maravilloso que se llama Piedra de Sol: llévame al otro lado de esta noche, a donde yo soy tú, somos nosotros, a un lugar en donde todo está unificado. Entonces está esta búsqueda de ese sueño. Y Amos Oz plantea algo que me parece muy interesante, porque eso solamente lo puede explorar la literatura y la buena poesía, Ujú, que es el lugar a donde no puede llegar incluso la ciencia más avanzada y vanguardista. Porque él dice, si se va a unificar todas las fuerzas de la naturaleza, entonces no tan solo se va a unificar el electromagnetismo y la fuerza de la gravedad, sino que también tenemos que entender la fuerza de la pasión, del dolor, del deseo, del mundo interno. Y entonces él dice que hay una teoría que se llama matemúsica, porque la matemúsica, de que tiene que ver música. con matemáticas y con música, que tienen en común una armonía que permite entender y comprender el tejido de la naturaleza a través de la ciencia, pero también el tejido del mundo interno y el mundo externo a través de la literatura. Cómo se correlacionan nuestros deseos con lo que pasa afuera, cómo a veces se dan coincidencias maravillosas en la vida cotidiana que nos hablan de una novela muy extraña, en donde de repente volvemos a asombrarnos. Recuerdo que el gran poeta Álvaro Ujú, Mutis decía: ujú. los emisarios que tocan a tus puertas, tú mismo los llamaste y no lo sabes, en un gran poema. ¿Y eso qué quiere Precioso. decir? Que el mundo de afuera está correlacionado con el mundo de adentro, pero en nuestros confinamientos, en nuestras miradas estrechas, no podemos entender lo que grandes escritores como Julio Cortázar, como el mismo Edgar Queret, nos revelan. Me acuerdo que cuando conocí a Edgar Queret, lo primero que salió en nuestra charla, y era una charla de elevador, porque nos encontramos en la FIL de Guadalajara, en la Feria Ujú, Internacional del Libro de Guadalajara, dentro de un ujú, elevador, y empezamos a platicar, y descubrimos que un personaje que nos unía profundamente era Julio Cortázar, ujú. y Julio Cortázar tenía esta cuestión de siempre descubrir cómo el mundo de afuera podía estar imantado por el azar de la atención. Hay una historia muy bonita que él cuenta de que tenía una mujer que fue la clave de la novela Rayuela, la mujer le llamaban la maga, y entonces ellos estaban tan sincronizados interna y externamente que se citaban en las calles y parques de París sin saber en dónde se iban a encontrar. Nada más simplemente decían, en la tarde nos vemos, y el azar los conducía y se encontraban una y otra vez de Qué una bueno. manera extraña, como si hubiera un caleidoscopio del mundo del deseo interno con lo que pasaba afuera. Ese encanto con la vida muchas veces se pierde, y se nos pierde esa visión de personajes y autores y escritores que nos llegan a alertar que sí existen esas posibilidades. Me recuerdo que Edgar Keret me decía, es que cuando yo cuento las coincidencias que me pasan en mi vida,
todos piensan que estoy diciendo mentiras. Y dice, claro, porque un escritor fabula, hace cosas que pues le pone crema a los tacos, le pone un poquitito más de chispa a la historia y al relato. Pero la cosa más interesante es darte cuenta que la poesía puede estar en la vida cotidiana. Octavio Paz decía que lo más interesante, porque él realmente siempre fue un surrealista, y los surrealistas, en términos de la corriente literaria del surrealismo, con André Breton, planteaban precisamente estos vasos comunicantes entre mundos internos y mundos externos. Y entonces él decía que si esto era así, la poesía no tan solo tenía que vivir dentro de las páginas de un papel, de papel de un libro, sino que de repente podía saltar del libro para encarnar en la vida cotidiana. O sea, de nuevo, ser carne de literatura, ser un buen poema, ser eso que nos recuerdan los poemas, porque también ocurre en nuestras vidas. Por eso nos hablan los poemas, porque nos descubren que eso que a veces parece un encanto y que uno piensa que ya ni siquiera lo puede registrar, sí ocurre y en el espejo de una buena novela o de un poema, de repente ahí descubrimos que se nos abrió la mirada. Claro. Te acercas un poquito a todo esto. Bueno, primero la coherencia de los escritos y sobre este asunto de la imaginación, que tú hablas mucho de la física cuántica relacionada con la literatura. Y aquí entra el realismo cuántico. Y me gustaría mucho que nos hables un poquito de por qué relacionas la literatura con el realismo cuántico. Porque la ciencia es también una narración del mundo y la ciencia es también fascinante. Ahí se está dando también una literatura viva. Nos están contando una historia y esa historia es más sorprendente de la que nos imaginamos. Cuando estamos hablando del mundo cuántico, estamos hablando de partículas subatómicas. Las leyes del comportamiento de estas partículas no son las leyes de la acción y reacción en la vida cotidiana. Claro. En el mundo cuántico, resulta que una partícula puede estar en dos lugares distintos al mismo tiempo. Y esto es una paradoja. Y lo interesante es que en ese mundo, que es el que hace nuestros cuerpos, no estamos hechos de moléculas y estamos hechos de átomos y estamos hechos de partículas subatómicas, estamos hechos de un mundo que es muy extraño y misterioso. Claro. Un mundo que puede tener correlaciones que no podríamos imaginar. Por ejemplo, hay algo que se le conoce como entrelazamiento cuántico, que implica que cuando dos partículas han estado comunicadas una con otra, si una tiene un spin o giro para arriba, la otra responde con un spin o giro para abajo. Pero si las apartas a lugares completamente distantes y una la dejas en China y otras la dejas en México, cuando la de China tiene el giro para arriba, la de México tiene el giro para abajo y viceversa, en un entrañamiento tal que me acuerdo, porque es una comunicación instantánea que rompe las barreras de la comunicación, de la luz, y que hacía que Einstein mismo dijera, eso no puede pasar, es como una acción fantasmagórica a distancia, fantasmal, no puede pasar. Sin embargo, los experimentos científicos han comprobado una y otra vez que este fenómeno existe. Yo recuerdo que estuve en el Instituto Weizmann con un gran investigador que se llama Moti Heiblum, y con él platicamos justamente de este entrelazamiento tan fino de partículas y cómo están haciendo estudios con ello y cómo se ha comprobado una y otra vez. Y yo le dije, ¿sabías que en México nosotros tenemos una canción que le canta a esto? Y entonces se le iluminó la sonrisa porque sabía que iba a haber algo ahí interesante. Le dije, mira, la canción es un bolero cuántico y señala lo siguiente. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón. Esa hermosa canción. Sí, Dicen sí, que la como distancia es el es olvido. el olvido. Bueno, nuestras partículas no conciben la distancia y sin embargo nosotros estamos aislados. Entonces quiere decir que hay algo ahí que todavía hay una brecha entre el conocimiento y narrativa y la lectura que nos está trayendo los niveles más profundos de la naturaleza y la forma en donde tú y yo nos vemos aislados, separados, distantes. Pero hay en ese marco escritores o filósofos como Martin Buber,
ujú, cuyos libros precisamente nos revelan ujú. que es precisamente a través de la ventana de la mirada en donde podemos descubrir que no estamos tan separados y que hay dos tipos de relaciones. La relación yo-ello, así lo dice Mm, Martin Buber, en donde es ujú. un mundo que está distante y separado, o la relación yo-tú, en donde mi yo no termina en tu tú y tu tú se vuelve un yo y no sabemos ya dónde terminamos cada quien porque nos volvimos un espejo del uno del otro, que creo que se resuelve perfectamente en un hermoso poema de mi amiga Sabina Berman, que dice, mirando tus ojos, que miran mis ojos, que miran tus ojos mirar. Ese Ay, espejo que se siente en la amistad, de repente tú ya no sabes dónde termina el uno y dónde termina el otro. Y allí estamos hablando de un nivel que no le vamos a llamar cuántico porque es un nivel poético, literario, filosófico, pero que nos recuerda esa narrativa que ocurre desde los niveles más fundamentales que explican nuestros átomos, ¿no? es lo Entonces, que a lo que te refieres con teoría de las cuerdas, de cuerdas. la Es teoría de esto. las cuerdas va más allá de eso. La teoría de Ah, las cuerdas todavía más allá de eso, porque resulta que, de hecho, hay dos ventanas para tratar de asomarnos al universo generales, para tratar de entender todas las fuerzas de la naturaleza. Una ventana que se conoce en física como el modelo estándar, que nos ujú, permite entender cómo se interaccionan las partículas y fuerzas de la electricidad, del magnetismo, la fuerza dentro del núcleo del átomo, una fuerza radioactiva que también está en esos niveles. Pero ujú, ese nivel que se entiende en el mundo microscópico ujú, está completamente desconectado de otro nivel que nos permite entender cómo funciona la fuerza de la gravedad a ujú, nivel macroscópico. ujú. Porque resulta que la fuerza de la gravedad, aunque parezca este, La de no, Newton, o sea, la de Newton es intuitivo, distinta a esta. y sobre todo la de Einstein, porque resulta que en Newton estábamos hablando de que hay manzanas y se caen y Sí, que eso es se la fuerza de la cayó. gravedad. Pero fíjate nada más qué tan leve es la fuerza de la gravedad, qué tan leve es que tú con un saltito le ganas a toda la gravedad de la Tierra. O sea, tú Ah, vences con un saltito sí, siendo un totalmente. bailarín y si ni siquiera sin ser un bailarín, das un pequeño salto, le ganaste a toda la fuerza de la gravedad de del planeta. Por eso la fuerza de la gravedad no pinta en niveles microscópicos y se puede apreciar sobre todo a niveles más grandes y con Einstein se vuelve todavía más interesante porque él nos explica que el espacio que nos rodea, fíjate que esto casi parece literatura de un cuadro de Van Gogh, el espacio que nos rodea tiene ondulaciones, como las que veía Van Gogh, por decirlo así, ¿no? Pero a niveles más amplios. Cuando tienes una masa del tamaño del Sol, el espacio-tiempo invisible que nos rodea es como un colchón invisible que si le pones una pelotota de ese tamaño, le pasa lo mismo que cuando pones tu codo en un colchón. Se hunde el colchón y las canicas que estaban alrededor empiezan a girar alrededor de esta hendidura. Así se entiende la gravedad hoy en día. Se hunde el colchón invisible del espacio que nos rodea. Y entonces los planetas empiezan a girar alrededor del Sol. Así es como se entiende la gravedad. Bueno, el problema es que esa teoría general de la relatividad de Einstein que describe cómo se comporta la gravedad a nivel macroscópico no se puede integrar con la descripción de cómo se describe las partículas más finas de la naturaleza y cómo funcionaría la gravedad en esos niveles cuánticos. Y entonces la gran búsqueda hoy en día, y una de las búsquedas es a través de la teoría de cuerdas, es tratar de unificar la Ujú. fuerza de la gravedad que no está unificada con todas las otras fuerzas de Ya, la naturaleza. Y ahí está interesante. uno de los más apasionantes episodios. Yo lo trato muy bien en un libro que escribí recientemente que se llama El inconcebible universo, Sí, que son ensayos sobre exacto. ciencia, literatura y poesía y ese sueño de unidad que tuvieron Einstein y que tuvo Stephen Hawking y que ahora tiene las cuerdas, porque cuando estás cerca de atrapar el sueño, se te destruye. Por ejemplo, ¿te acuerdas en la película la teoría de todo, The Theory of Everything? Es Sí, muy interesante sí. porque el sueño de Stephen Hawking era también descubrir si había algo que lo La, unificaba todo. la Y entonces hay partícula un de, momento.
de Dios, ¿no? La Y, partícula. sí, más tarde, él tiene, más adelante todos los físicos se vuelcan a tratar de entender los niveles más finos de la naturaleza, pero todavía habría que unificar la fuerza de la gravedad. La partícula de Dios o la partícula de Higgs todavía no nos permite este paso. Pero me acuerdo que en la película estaba con la mujer que iba a ser su esposa y cuando se conocen, y entonces ella le dice a él, ¿y tú qué te dedicas? Y le dice, soy cosmólogo. Y le dice, ¿y qué es eso de cosmología? Y entonces le dice, es la religión para los ateos inteligentes. Un cosmólogo tiene el Sí, asombro de la naturaleza y a través de esos medios, no tratando de invocar otras creencias, costumbres o ideas que son y pueden ser muy válidas, yo no las cuestiono, yo nada más digo que hay otros que lo buscan de otra forma. Hawking lo buscaba de esa manera y él buscaba también la teoría del todo, pero se le destruyó en las manos. Y cuando ya pensamos que se había destruido por completo, entonces viene la teoría de cuerdas, que curiosamente está pudiendo unificar la fuerza de la gravedad con las otras fuerzas, pero el problema es que no tiene dos fallos enormes. No tiene evidencia experimental ni capacidad predictiva. Y esto entonces no se considera ciencia. Sin embargo, las matemáticas son tan elegantes que la gente dice, bueno, aquí debe de haber, aquí hay gato encerrado. Lo más interesante es que nuevas formulaciones de la teoría de cuerdas, las más contemporáneas, de un argentino que se llama Juan Martín Maldacena, están planteando ya la posibilidad de que las cuerdas empiecen a describir fenómenos reales. Entonces, estamos en un tiempo de cambios muy interesantes, qué muy, impresionante. muy. Vamos a regresarnos un poquito. Explícanos por qué colocan a la obra de Borges como antecedente de justamente este realismo cuántico. Sí, digamos que Borges, lo que pasa es que eh, como buen escritor, que era ciego, por cierto, esto es un dato interesante, y entonces dentro de él pulsaba ciertas cosas que a veces no vemos porque estamos tan distraídos con lo que está afuera que no sabemos leer las partes más finas del pensamiento que casi nos acercan a las matemáticas, ¿no? Y Borges tenía este estilo y estas ideas de geometría tan intensantes que se vuelve uno de los autores favoritos de los científicos. Ya. Y resulta entonces que Borges sí está planteando ideas profundas en donde nos está abriendo a las posibilidades de otros universos en forma tal que algunos físicos han llegado a decir si Borges leía libros de ciencia. Y cuando alguna vez un físico del MIT, que tuve la posibilidad de conversar con él, que se llama Seth Lloyd, platicó con Borges, él le preguntó si sus ideas de sus relatos estaban influidos por la física cuántica. Y entonces Borges dijo, no. Pero lo que sí puedo ver es que la imaginación artística y la imaginación científica pueden a veces espejearse. Mm, Y eso es lo que ocurre. ya. Estás tocando algo muy fino por adentro y eso te produce un espejo para entender el mundo muy fino de afuera. Lo cual no quiere decir que podamos explorar eh, el mundo de la ciencia a través de la poesía. Cada metodología es distinta. Los rigores de la ciencia son distintos a los rigores del arte, pero digamos que si tienes ampliados tus mapas, es más fácil conectar mundos, tanto en el mundo de la ciencia como en el mundo de la literatura. En la literatura, la conexión de mundos se da a través de las metáforas. La palabra metáfora quiere decir mudanza, mudanza. Tienes un concepto aquí que está lejos de este concepto acá y sin embargo haces que se mueva. De hecho, recuerdo que Luis González de Alba, cuando estuvo en Grecia, en Atenas, estaba sorprendido de que había unos grandes camiones que circulaban por las calles y que tenían el nombre en griego metáfora. Y claro, porque metáfora quiere decir mudanza, eran los camiones de mudanza. Entonces tú tienes que mudar un concepto de un lado al otro y entonces de repente para describir
la belleza del cabello de una mujer, entonces de repente dices rizos y de repente dices la palabra oro, rizos de oro, y entonces mudas un concepto que no tiene que nada que ver, que es el oro, con la palabra rizos, lo juntas y en eso de repente se ilumina una Sí, descripción de belleza se crea la metáfora. relacionada con la otra persona. Eso se logra a través de la metáfora en la poesía. En la ciencia se logra a través de ecuaciones. Un mundo que no está conectado aquí se conecta a través de una ecuación con este otro mundo de acá. Mientras más amplios sean tus mapas, más vas a poder disfrutar la belleza tanto de la narrativa de la ciencia como de la narrativa de la literatura. Por eso en las buenas bibliotecas no hay tan solo buenos libros, buenas novelas, buenos libros de poemas, sino también lo esperable, lo deseable, es que tengamos también buenos libros de ciencia, porque a veces hay libros de ciencia que son técnicos, que son importantes, pero que para adentrarnos en ello es tal vez también bueno exponernos a relatos como los de un divulgador de la ciencia como fue Carl Sagan o como fue Arthur Kessler, o sea, gente que de alguna manera te da la puerta de entrada y si tu camino ya es profundizar en la ciencia, pues entonces ya tiene una narrativa muy específica. O como tú con la oveja eléctrica Sí, sí, en La Oveja ¿no? Eléctrica en Canal 22 En Canal tenemos un 22. programa en donde hablamos con los protagonistas de la ciencia y de la Sí, está literatura también, increíble. ¿no? Pues hace poco tuvimos la fortuna de que se volvió a retransmitir la entrevista que hicimos con el recién galardonado Premio Nobel de Física 2020, Roger Penrose, que es también una muestra de cómo la mirada del arte, cuando está despierta en un matemático, lo conectó con el mundo de Escher, con unas geometrías imposibles, que uno dice, qué belleza, qué mundos tan extraños, y resulta que esos mundos tan extraños, él también los exploró en términos de descubrir la naturaleza matemática y geométrica de los hoyos negros, como estas distorsiones del tiempo y el espacio, estas hendiduras que son consecuencia del mundo de Einstein, ¿no? Las escaleras sin principio ni fin, ¿no? De- Exacto, geometrías imposibles, como las que exacto. aparecen en la película Inception. ¿Te acuerdas que hay un momento en la película Inception en donde aparece en la escalera de Penrose? Claro. En donde no sabe Pepe, si está te lo subiendo juro o que bajando la escalera. ya me están regañando, pero contigo podríamos hablar. Quería nada No, hombre, más, bueno. por último, recordarle a la gente que desde el domingo 5 de abril eres conductor de la hora nacional y me gustaría mucho que nos platiques así como en un minuto, 2 minutitos, tu experiencia en esta nueva aventura que estás haciendo aquí en México. Sí, fíjate que junto con Marisol Gacé y un extraordinario equipo, estamos haciendo la Hora Nacional como un espacio en el que le queremos dar la voz a lo mejor de la inteligencia y la creatividad que tenemos. En tiempos tan críticos como los que vivimos, como nunca es necesario construir un nosotros. Ese nosotros es el sueño del nosotros que a veces se nos revela en la crisis, en las crisis. Carlos Monsiváis, después del terremoto en 85, recogió el lema que se vivía en las calles. Cuando salió, se abrieron las corazas y fuimos generosos y solidarios ante el dolor del otro. Y entonces el lema era, no sin nosotros. No hay que olvidarnos de eso. No hay que olvidarnos de la necesidad de crear un nosotros y ese es el espíritu que recorre la hora nacional. Pepe, ¿cómo agradecerte esta plática? El Deportivo lo amo porque nos dio oportunidad de poder platicar contigo en este espacio. Cumple 70 años el Deportivo. Y Felicidades y que un deportivo tenga una biblioteca, eso es como la del importante, de, es mente y sí, cuerpo, mente y cuerpo, totalmente. lectura externa y lectura interna. Hay 40,000 libros como acervo en esta biblioteca. Es un dato muy interesante. Y bueno, pues ojalá esta plática pasemos a una parte 2 porque me quedé como a la mitad de lo que yo quería platicar contigo. Te Claro que agradezco, sí. Pepe. Es un gusto siempre tenerte aquí en el Deportivo. Te
manera virtual, pero como dice la cuántica, no estamos en forma virtual, estamos sumamente conectados y te mando un abrazo muy, muy fuerte y un placer haber estado contigo esta tarde. Igualmente, querida Susi, igualmente. Muchas gracias y un abrazo a todos, un abrazo virtual. Chao.